Esta historia comienza en un almacén cuando un sujeto está revisando el almacén y este es sorprendido por un sujeto enmascarado con una máscara de un conejo y vemos que este sujeto se quita la máscara. Entonces resulta ser que es un comercial y se lo muestran al CEO de la empresa UX Cosmetics y empiezan a hablar sobre Naeon y este le pregunta si ella no debería estar allí. Entonces este sujeto dice que a lo mejor la señora Khan no podrá venir. Resulta que ella está atrapada en un tráfico. Entonces Naeon culpa a su asistente por no saber a qué hora era la reunión. Entonces ella habla con el taxista y le ofrece $200 más a cambio de que busque la forma de saltarse el tráfico. Entonces él se niega y ella le ofrece $500. Entonces él accede y se sale de la cola de forma voraz y empieza a conducir a toda velocidad por unas calles buscando un atajo. Entonces llegan al lugar y Naeon paga los $500. Al parecer el otro sujeto le tenía una trampa a ella, ya que no quería que asistiera a la reunión, pero ella igual llegó. Entonces al parecer ella llega tarde a la reunión. Entonces el CEO le dice a ella que solo le quedan 3 minutos para convencerlo. Entonces al parecer ella logra convencerlo y se van a caminar juntos conversando acerca del proyecto. Entonces él acepta la propuesta de ella y le dice para tomar un edificio para la misma campaña. Parece que hay gente que está protestando en el edificio. Entonces Yumi está sorprendida con su jefa de haber logrado el contrato. Llegan a las oficinas y esta empieza a hablarle de otras reuniones. Y todos en la oficina se enteran de que lograron conseguir el proyecto. Al parecer Naeon es muy reconocida en el área de marketing. Pero a su vez ella parece tener enemigos, ya que recibe mucho hate. Una de las que trabaja con ella le dice que esa empresa estuvo involucrada en un escándalo de pruebas. Desde Yumi se desespera y le dice que es verdad que no debería estar haciendo la campaña con esa empresa. Naeon le dice que mejor se cuide ella. Nos muestra una protesta frente a este mismo edificio que le propuso el CEO de UX Cosmetics. Parece que unos ecologistas están en el edificio. Entre esos ecologistas está uno de los que trabaja como pasante en la agencia de Seonsu, ya que parece que él se infiltró. Eunho, el pasante, está repartiendo unos volantes en la agencia Seonsu y se presenta como pasante ante todos. Uno de los que trabaja allí le dice que si sigue protestando como ecologista no lo van a contratar en la empresa, que lo van a contratar por guapo y que debe hablar con Naeon. Él dice que no le importa que ella sea mayor que él, ya que lo están criticando por tutear a ella. Él dice que se unió a la empresa fue por ella. Él dice que él sabe que ella tiene mala reputación y que la gente le dice que ella es una bruja y que es malvada. Entonces los compañeros le dicen que se calle, ya que Naeon está detrás de él. Y esta lo sorprende a él. Ella le dice qué quiere decir con lo que dijo. Entonces él le dice que él no quiso decir eso. Ella lo llama a la oficina, él le presenta los folletos a ella y él le cuenta que UX Cosmetics tiene otros escándalos y que no usa verdaderos ingredientes veganos. Ella se enoja con él. Ella le dice que como un simple pasante llevó a cabo su propia investigación. Él le dice que lea aunque sea la primera página y ella lo llama por su nombre. Ella dice que no puede hacer nada de cómo a él lo asignaron en el equipo de ella. Ella le dice a él que deje ser especialista en marketing si quiere trabajar con ella. Él le dice por qué no pueden ser especialistas ambos y ella se le queda viendo. Nos muestran cuando ellos estaban en la universidad y conversa con ella acerca del marketing. Él le dice que realmente lo que importa es que la gente ame la marca, inclusive si es una sola persona. Y le dice a ella que si tiene una persona que realmente la ame. Entonces
es suficiente. Y ella le sonríe. Parece que ellos dos tienen historia. Entonces, ella anota el número de él y le dice que venga cuando ella lo llame. Y le dice que salga de la oficina. Parece que ella sufre de migraña. Naeon está en la oficina de diseño. Uno de los chicos que trabaja allí le muestra el diseño de una tarjeta para la empresa UX Cosmetic. Y Naeon piensa en lo que le dijo Eun-ho. Y esta le dice al chico que mejor reinicie todo y que use materiales ecológicos para la campaña. Eun-ho está en un comedor y los chicos bromean con él acerca de su chaqueta y bromean con él acerca de la relación que él tiene con la CEO de la empresa y le dicen a él que Naeon lo puede mandar a un mal equipo si le busca problemas a ella, ya que allí hay un sistema de castas y hay equipos mejores que otros. Y Naeon puede decidir a dónde enviarlo y nos muestran a todos los equipos. Entonces él recibe una llamada de ella y lo cita en un hotel y Eun-ho y sus compañeros no lo pueden creer. Y así termina este capítulo. No olviden suscribirse y darle like al video. Gracias por ver este video. Hasta luego.